la programación por restricciones no es más que aplicar un paradigma que se llama propagar y buscar. Entonces, propagar y buscar también se llama propagar y distribuir en algunos textos. Es una aproximación general para resolver o para abordar el problema de los CSPs. ¿En qué consiste este enfoque? Tres ideas. La primera, que trabajamos con información parcial, que nos sirve para algo. La segunda, usamos esa información parcial para hacer deducciones locales, se llaman. Eso es lo que se va a llamar propagar. Y la tercera, cuando no podemos hacer más deducciones, hacemos una búsqueda controlada. Y eso es lo que se va a llamar buscar. Entonces, estos dos primeros nos van a permitir propagar, este tercero nos va a permitir buscar. Y en eso consiste el paradigma de la programación por restricciones, propagar y buscar. Entonces, ¿qué significa guardar información parcial? Significa que durante el cálculo podemos tener información parcial sobre una solución. Por ejemplo, alguien me dice, la variable X del problema de restricciones es más grande que 100. Entonces, yo ya he puesto que era un entero, ahora sé que es mayor que 100. Entonces, ya sé que no puede ser ni 99, ni 98, ni 97, ni 97, ya sé que no puede ser eso. Entonces, eso es lo que llamamos información parcial. No sé cuál es el valor de X, pero ya sé que es mayor que 100. Entonces, tengo una información parcial sobre esa variable. Y ya, eso es lo que llama información parcial. Tener daticos. Yo sé que X al cuadrado está entre 50 y 80. Bueno, eso es información parcial. No me dice cuántos X, pero me dice cosas sobre X. Deducción local, lo llama propagar. Dice, cada una de las restricciones usa la información parcial para deducir más información. A eso se llama propagar. Pues, por ejemplo, si alguien me dice X es menor que Y, ¿cierto? Y yo tengo que X es mayor que 100 como información parcial. Entonces, ¿qué puedo deducir de Y? Si X es menor que Y X es más grande que 100, yo puedo deducir inmediatamente que Y es mayor que 101. Porque X es menor que Y, o sea, Y es mayor que X, y X es mínimo 100, por lo tanto Y es mínimo 101. Y eso no me lo tuvieron que decir, lo puedo deducir. A deducir esas cosas se le llama propagar. Entonces, si alguien me dice, por ejemplo, si alguien me dice que X es mayor que 5 y que X por Y es menor que 40, ¿qué puedo decir yo de Y? X es mayor que 5 y X por Y es menor que 40. ¿Qué podrían decir de Y? Les escribo aquí. Si yo sé, si yo sé que X es mayor que 5 y además sé que X por Y es menor que 40, les dije. ¿Qué puedo decir yo de Y? Que es menor que 8, ¿cierto? Pues mayor que 8 imposible porque si es mayor que 5, por uno mayor que 8, es mayor que 40. Entonces ya sé que es menor que 8, entonces yo puedo deducir cosas sin necesidad de que me las digan, a partir de información que yo tenga, ¿cierto? Eso es lo que se llama propagar. Ahora, en un ejemplo del mundo real, el número de variables son 50, 100, 1000, 2000, las restricciones son un montonón. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para deducir información parcial, para propagar, es bienvenido, porque propagar significa quitarle valores al dominio de la variable. Entonces, si Y era un entero, yo digo que Y es menor que 8, eso es diferente a Y es un entero. Y es un entero, puede ser 50, 80, 100. Y es menor que 8, no hay sino 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ah, bueno, ya reduje el número de posibilidades. Eso se llama reducir el espacio de búsqueda. Por eso propagar es tan importante. ¿Listo? Eso es propagar. Y hacer búsqueda controlada o distribuir. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo hago todas las deducciones que puedo, ya no puedo deducir más, ya no puedo deducir más, no puedo hacer más.
Entonces, cuando no puedo hacer más deducciones locales, entonces me pongo a buscar. Entonces, ¿qué significa buscar? Significa, yo ya sé que Y es menor que 8, yo ya sé que X es menor que 8, pero no sé más, ¿cierto? Entonces, buscar significa hacer un pequeño paso en el cual añado una restricción a mi problema que no existía. Y luego me pongo a hacer búsquedas locales otra vez. Entonces, ¿qué hago? Hacer una etapa de búsqueda significa partir el problema que tengo en dos nuevos problemas. El problema original añadiendo la restricción C y el problema original añadiendo la restricción no C. Y entonces yo digo, busco soluciones para este problema, por un lado. Las soluciones para ese problema solucionarán P, pero también al mismo tiempo harán que C sea cierto. Y busco soluciones para este problema, y entonces las que tengan por este problema también solucionarán P, pero tendrán que no C es cierto. Entonces yo uno las dos y tengo las soluciones para P. Entonces, hacer búsqueda controlada es partir la búsqueda, es decir, en ese punto hago un árbol y me voy por un lado y por el otro. Por un lado busco las soluciones donde P y C sean ciertos y por otro lado busco las soluciones donde P y no C sean ciertos. ¿Y quién es C? C es una nueva restricción que yo me invento, ¿cierto? Ahora, si yo me puedo inventar una restricción que no tenga nada que ver con las variables que hay ahí, entonces no sirve para nada. Tengo que inventar una restricción que tenga que ver con las variables que hay ahí. Entonces, por ejemplo, voy a buscar entonces con los Y's menores que 4 y por otro lado con los Y's mayores o iguales que 4. Esa C y menos C. Y no C. Entonces, se me abre un árbol de búsqueda, pero controlado. Yo voy controlando esa búsqueda. A eso se le llama distribuir o hacer búsqueda controlada o prepagar. Y cada uno de estos, ¿cómo se resuelve? Se resuelve otra vez haciendo deducciones locales, propagando, hasta que pueda. Y si no puede propagar más, vuelve y distribuye o vuelve y lo parte en una etapa de búsqueda. Y luego propaga, y luego distribuye, entonces armando un árbol de búsqueda. Ese es el árbol de búsqueda de la programación por restricciones. Pero ese árbol no es idéntico a hacer búsqueda exhaustiva, porque la búsqueda exhaustiva sería un árbol muchísimo más grande. Entonces, el arte de programar por restricciones es lograr que ese árbol sea lo más pequeño posible. Y encontrar las soluciones de P simplemente es unir las soluciones de aquí y las soluciones de aquí, y esas son las soluciones AP las que me estaban pidiendo. ¿Listo? Eso es la programación por restricciones en, 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 en tres transparencias. ¿Sí? Bien. Voy a parar ahí, voy a grabar.